Hola a todos, mi nombre es Rayana Calderón Díaz. Soy estudiante de la especialidad de Educación Primaria en el Instituto Superior Pedagógico Público Sagrado Corazón de Jesús. En esta ocasión les voy a dar una obra llamada Matar a un ruiseñor, escrita por Harper Lee y publicada en el año 1960. Esta consta de 31 capítulos y voy a dar una breve narración de cada capítulo para que sea entendible para todos ustedes. Esta obra comienza con Scout Finch, que va a ser el personaje principal en toda esta obra. Esta ya adulta comienza a narrar su infancia tal como la recuerda, que sucede en Macon, un pequeño pueblo del sur de Alabama, durante los años de la Gran Depresión. Comienza contando que su hermano Jim se rompió el brazo cuando tenía casi 13 años y que los hechos que llevaron a ese momento sucedieron mucho antes, cuando ambos eran unos niños. Ellos viven con su padre Atticus Finch, un abogado viudo que trabajaba mucho, y con Calpurnia, una mujer cocinera que era de raza negra y que los cuidaba con mucha disciplina y cariño. Su madre murió cuando Scout tenía 2 años, por lo que apenas la recuerda. Jim tenía 6 cuando empezó la historia y Scout casi 6. Macon es descrito como un pueblo muy antiguo, tranquilo y muy caluroso, donde nadie tenía prisa en qué hacer porque ni siquiera había que realizar ahí. Scout y Jim, como buenos hermanos, crecen jugando en la calle y observando a sus vecinos. Un verano, un niño llamado Charles Baker Harris llega al pueblo y a él también lo suelen llamar Dean. Este se queda con su tía, la Miss Rachel. Dean era un niño muy curioso, pequeño, hablador y lleno de mucha imaginación. En sí, Jim, Scout y Dean se vuelven grandes amigos, muy inseparables. Y ellos se sienten realmente fascinados con una misteriosa casa de los Raider, situada cerca de la suya. Según los rumores, en esa casa vive Arthur, quien es conocido también como Boo Raider, un hombre que nunca sale y que en su juventud dice que cometió muchas travesuras con un grupo de jóvenes, y por lo cual su padre era un hombre que era muy religioso y también muy severo. Lo encerró en casa para evitar que hablen o que hagan malos comentarios de su familia. Desde entonces, Boo no volvió a ser visto y el vecindario cuenta historias muy espantosas, diciendo que Boo sale de noche y mira por la ventana o que come animales crudos. Los niños sienten una mezcla de miedo, pero a la vez también mucha curiosidad, y deciden que su misión será lograr que Boo salga de su casa y que así aquí comienza toda la historia. Y en el capítulo 2 llega el mes de septiembre y Scout va a ir por primera vez a la escuela y está muy emocionado. Jim, su hermano, que ya tiene un tanto más de experiencia en la escuela, le dice que no hable en público para no avergonzarlo a él. A Scout le toca una maestra llamada Miss Caroline Fisher, que es joven y viene de otra región del estado. Esta tiene un método de enseñanza un tanto diferente, el cual lo llaman método Draper, y trata a los niños con una rigidez que le resulta un tanto extraña. Cuando la maestra descubre que Scout ya sabe leer, en lugar de felicitarla, la regaña y le dice que su padre Atticus ya no debería de enseñarle más en casa, porque eso supuestamente daña su aprendizaje. Scout se siente muy humillada y a la vez muy confundida, porque a esta le encanta leer con su padre. Durante la lección, Miss Caroline ofrece dinero a un niño pobre llamado Walter Cunningham para que compre su almuerzo, pero Scout intenta explicarle que la familia Cunningham no aceptan nada que no puedan devolver, porque son muy orgullosos y un tanto honrados a pesar de su pobreza. Sin embargo, la maestra no entiende y castiga a Scout por hablar sin permiso. Scout se enoja con su maestra y empieza a odiar la escuela desde el primer día. Y en el capítulo 3, durante el recreo, Scout pelea con Walter Cunningham por haberle hecho quedar mal con la maestra. Jim, su hermano, logra intervenir en esa pelea e invita a Walter a almorzar a su casa de ellos. Ya en la mesa, Atticus, su padre, conversa muy amablemente con Walter sobre la agricultura y lo trata con mucho respeto. Walter, hambriento, llega a echar jarabe de azúcar sobre toda su comida, por lo que provoca que Scout haga un comentario muy burlón. Tras esto, la cocinera, Calpurnia, la lleva a la cocina y la regaña por su falta de educación y le enseña que se debe tratar a todos con respeto sin importar su origen de estos. Ya de regreso a la escuela, Scout presenta una escena con otra compañera, el cual es Barry Fable, que llega sucio, lleno de piojos y muy grosero. Miss Caroline intenta hacerlo quedarse en clase, pero él grita insultos y fuerte.
Se descubre que los Sewell solo asisten el primer día del año escolar y nadie los obliga a volver, porque son una familia más pobre y despreocupada del pueblo. Ese día, Scout le dice a su padre Atticus que no quiere regresar a la escuela. Él explica que aunque deben ir, pueden seguir leyendo juntos si ella promete no contárselo a su profesora. Además, le enseña una lección que marcará toda la historia, la cual es que para entender a alguien hay que ponerse en su piel y caminar un rato dentro de ella. Y en el capítulo 4, con el paso de los meses, Scout empieza a aburrirse de la escuela. Siente que no aprende nada nuevo, por lo que todo le parece muy repetitivo y cosas que después ella ya sabía. La enseñanza le resulta muy monótona y comienza a contar los días para que termine el año al fin. Un día, al regresar a casa de la escuela, Scout pasa al frente de los Raiders y ve algo brillante dentro de un hueco en el tronco de un roble. Lo saca y descubre que son 2 chicles Wrigley's Double Mint. Aunque al principio teme que sea algo peligroso, los mastica. Cuando Jim, su hermano, se entera, le dice que los tiene por si acaso Bo Raider los había envenenado. Días después, los dos encuentran en el mismo hueco una caja con monedas de 1 centavo muy antiguas, aproximadamente del año 1900 y 1906. Jim decide guardarlas hasta que averigüen de quién son. Llega el verano y vuelve Dean, el amigo que era muy inseparable de Scout y Dean. Esto alegra mucho a ambos y los tres continúan muy fascinados con la historia de Bo Raider y crean un nuevo juego al que llaman Bo Raider. Representan escenas inventadas sobre su vida, por ejemplo, en las que Jim hace de Bo, Dean de su padre y Scout de la señora Raider. Los vecinos los ven actuar y algunos comentan que deberían dejar este juego. Un día, Atticus, su padre, se entera de todo este juego que estaban haciendo sus hijos con Dean, por lo que les pregunta si las historias son sobre la familia Raider. Scout, nerviosa, trata de mentir, pero Atticus entiende lo que hacen y les dice que dejen en paz a esa familia y respeten su intimidad. Los niños se sienten muy avergonzados y aunque no del todo convencidos de lo que les dicen a su padre. Continuando con el capítulo 5, después de la advertencia de Atticus, Scott empieza a distanciarse un poco de Dean y de Jim, pero estos más bien se vuelven más unidos. Scott, al sentirse excluida, se reúne más con su vecina, la Miss Maudie Atkinson, una mujer amable, alegre y amante de las plantas. Miss Maudie le cuenta historias sobre su juventud y le explica que Bo Raider, cuyo verdadero nombre es Arthur, era un niño educado y bueno, pues se crió en una familia muy religiosa y muy estricta. Según Miss Maudie, el señor Raider era un fanático que incluso interpretaba la Biblia literalmente y creía que cualquier diversión era pecado, por lo que cuando se enteró que Bo cometió una travesura con un grupo de jóvenes, este lo castigó encerrándolo en casa. Desde entonces casi nadie lo ha visto. Miss Maudie no cree que Bo sea un monstruo, sino una víctima de su familia y del aislamiento de ellos. Mientras tanto, Jim y Dean están pensando en un nuevo plan para enviar una nota a Bo Raider. Todo para que este salga de su casa y pues hable con ellos. Para eso usan una caña de pescar y una cuerda, intentando pasar la nota por la ventana de la casa. Scout les ruega que no lo hagan, pues recordó lo que les dijo su padre, que no deberían de molestar a la familia, pero igual no les hace caso. Cuando están a punto de lograrlo, nuevamente Atticus, su padre, interviene. Les pregunta qué están haciendo y al descubrir la verdad, los regaña con calma. Les dice que deben respetar a los demás, que no pueden ponerse en los zapatos de alguien si primero no lo dejan tranquilo. Jim se siente muy avergonzado y desiste del plan, al menos por un tiempo. En el capítulo 6, al final del verano, Dean se prepara para regresar a su casa. Pero antes de ello, Scott y Jim quieren hacer una última aventura con él antes de que se vaya. Jim propone acercarse a la casa de los Raiders en la noche, todo para poder ver a Bo por la ventana. Scott no quiere ir, por lo que tiene miedo, pero Jim y Dean la convencen. Esperan a que oscurezca y van en silencio hasta el patio trasero de la casa. El ambiente está tenso, escuchan los sonidos del vecindario y su corazón está demasiado acelerado. Se arrastran por el suelo, intentando no hacer mucho ruido. Jim logra subir por los peldaños del porche trasero y se asoma a una ventana donde parece haber luz, pero no alcanza a ver nada claro. De pronto, percibe una sombra dentro de la casa, los niños salen corriendo y en ese instante se escucha un disparo. Y es el hermano de Bo, Nathan Raider.
que sale con una escopeta diciendo que había disparado contra un negro que intentaba entrar al jardín. El vecindario se reúne para ver qué pasa. En la confusión, Jin se da cuenta que perdió sus pantalones al escapar porque se había enganchado en la cerca. Para evitar ser descubierto, dice que los perdió jugando al street poker por día. Los adultos incrédulos se lo toman con humor. Esa noche, Jin no pudo dormir por la vergüenza y decide volver solo al jardín para recuperar sus pantalones, antes de que Atticus, su padre, se entere. Scott intenta detenerlo, pero él insiste. Regresa un rato después, temblando, y solo dice que los encontró doblados y remendados, como si alguien los hubiera esperado. No entiende quién lo hizo ni por qué, y siente una mezcla de miedo y confusión a la vez. Peter lo siente. Pasado el susto de aquella noche, Jin se encuentra muy callado y pensativo durante días. Finalmente le confiesa a Scott, su hermana, que cuando volvió por sus pantalones, no solo los encontró donde los había dejado, sino que alguien los había doblado cuidadosamente y cosido. Era una costura un tanto torpe, hecha obviamente por una persona sin mucha experiencia en eso, pero el gesto lo dejó muy confundido. Poco después, los niños descubren más objetos dentro del hueco del árbol, frente a la casa del rey. Una figura tallada en jabón con forma de niño y niña que obviamente representaba a Jin y a Scott. También encontraron una medalla de concurso, un paquete de chicles y finalmente un reloj de bolsillo roto y una cadena. Se dan cuenta que alguien está dejando regalos y Jin está convencido de que es Bull Raider. Deciden escribir una carta para agradecerle y dejarla dentro del hueco, pero cuando van a hacerlo, descubren que Nathan Raider, el hermano de Bo, estaba tapando el agujero con cemento. Cuando le preguntan por qué lo hizo, él responde que el árbol estaba enfermo y que si no lo tapaba se iba a morir y iba a secarse. Sin embargo, Jin y Scott consultan a su padre para que analice esto y él les dice que el árbol está en perfectas condiciones, por lo cual Jin comprende que el hermano de Bo hizo a propósito impedir el contacto. Esa noche, Scott ve a Jin llorar silenciosamente en el porche, dándose cuenta de lo que han perdido, que es su única forma de comunicarse con Bo. Ya en el capítulo 8, el invierno llega a Macon y especialmente es todo frío. Los niños nunca habían visto nieve, así que se sorprenden cuando una mañana despiertan y ven todo cubierto de blanco. Jin y Scott empiezan a construir un muñeco de nieve, pero como hay poca de esta, usan tierra y la cubren con una capa blanca. El resultado se parece tanto a su vecino, Mr. Avery, un hombre corpulento y malhumorado que Atticus les pide modificarlo un poco para no ofenderlo. Esa misma noche ocurre algo muy inesperado. La casa de Miss Maury se incendia. Todo el pueblo acude a ayudarla. Atticus despierta a los niños y les dice que se queden afuera observando desde la acera. El fuego estaba consumiendo la vivienda rápidamente, pero nadie, por suerte, resultó herido. Los hombres del vecindario trabajan juntos para evitar que se propague. Cuando el incendio al fin se termina, queda todo apagado, Atticus nota que Scott tiene una manta sobre los hombros y él recuerda haberla tomado. Entonces, Jin deduce que fue Bull Raider y salió de su casa durante el incendio y se la colocó sin que nadie lo viera, para protegerla del frío. Scott queda atónita al pensar que Bull estuvo tan cerca de ella. A la mañana siguiente, pese a perderlo todo, Miss Maury no está triste. Dice que planea construir una casa más pequeña y tener un jardín más grande. Su actitud alegre y optimista de verdad le sorprende a los niños. Continuando con el capítulo 9, con la llegada de diciembre y las fiestas navideñas, los niños comienzan a escuchar rumores en el pueblo. De algunos vecinos critican a Atticus Finch por aceptar defender a Tom Robinson, un hombre negro acusado de violar a una mujer blanca llamada Mayela Ewell. En la escuela, un compañero llamado Cecil Jacob provoca a Scott diciéndole que su padre defiende a negros. Scott se enfurece y quiere pelear, pero recuerda la promesa que le hizo a su padre de no perder los estribos solamente por insultos. Atticus les explica que el caso será muy difícil y que muchas personas se volverían en su contra, pero porque él no podía respetarse a sí mismo si no lo defendiera. Scott empieza a entender que su padre no hace lo correcto por convivencia, sino por principios. Durante las vacaciones, la familia viaja a Finch Lane, la casa de su tía Alexandra, donde viven también su tío Jimmy y el hijo de ella, Francis.
La convivencia es un tanto incómoda, pues Alexandra insiste en que Scout debería comportarse más como una señorita y usar vestidos en vez de usar pantalones. Una noche, mientras todos cenan, Francis empieza a burlarse de Scout y le llama Nigger Lover, amiga de negros, repitiendo las palabras que había oído de los adultos. Scout se lanza sobre él y lo golpea. Su tío Jack, sin escuchar su versión, la regaña y la castiga. Y Scout se siente realmente injustamente tratada. Más tarde, cuando Jack habla con ellas solas, Scout explica lo que Francis le dijo sobre su padre Atticus. Jack se enfurece al saberlo y se disculpa con Scout por no haberla escuchado antes. Ella le hace prometer que no contará nada a Atticus, pero porque no quiere causarle más problemas de los que ya tiene con el juicio. Al final del capítulo, Scout oye por casualidad una conversación entre su padre Atticus y Jack, y Atticus le dice que sabe que los niños sufrirán mucho por los insultos y prejuicios del pueblo, pero espera que aprendan a mantener la cabeza en alto y no responder con violencia a esos comentarios. También comenta que el caso de Tom Robinson será realmente muy difícil de ganar, pero que debe intentarlo, aunque sepa que perderá, y es lo más probable. Scout se queda pensando en la valentía de su padre y en todo lo que vendrá a continuación después de esto. Continuando con el capítulo número 10. Scout comienza diciendo que su padre, Atticus, tiene casi 50 años, mucho mayor que los demás padres de sus compañeros. A ella y a Jean les parece que es un hombre aburrido, no caza, no pesca, no juega a la pelota y lleva gafas porque su vista no es buena. Aunque lo quieren mucho, no lo consideran alguien especial, interesante o fuerte. Un día, mientras los niños juegan con sus rifles de aire comprimido, regalos que fueron de Navidad, Atticus les dice que pueden disparar a las ratas o a los pájaros, pero que nunca deben matar a un ruiseñor, porque es realmente un pecado. Cuando Scout pregunta el por qué, Miss Maudie le explica que los ruiseñores no hacen daño, solo cantan y alegran a las personas, por lo que sería cruel destruir algo tan inocente. Poco después, el sheriff Hacktail llega a la casa y le pide a Atticus que lo acompañe, porque un perro con rabia estaba caminando por la calle, tambaleándose y con espuma en la boca. El pueblo entero se encierra en sus casas. Cuando el perro se acerca al vecindario, Atticus toma la escopeta que el sheriff le ofrece y con un solo disparo certero mata al animal desde una gran distancia. Scout y Jean realmente quedan muy asombrados porque desconocían que su padre tuviera esa habilidad. Más tarde, Miss Maudie les cuenta que en su juventud su padre era conocido como el mejor tirador del condado de Macon, apodado One Shot Finch. Atticus nunca se lo había contado porque no creía que usar un arma fuera motivo de orgullo. Jean comprende entonces que su padre no necesita demostrar su valentía, la tiene, pero la ejerce con mucha humildad. Continuando con el capítulo 11. En este capítulo, Jean y Scout comienzan a pasar con frecuencia frente a la casa de Mr. Dubose, una anciana enferma y amargada que siempre los insulta desde su porche. Les grita que Atticus está deshonrando a la familia por defender a un negro. Atticus, sin alterarse, les dice que deben ser respetuosos y que la señora Dubose es una anciana enferma que merece compasión y no odio. Un día después de soportar muchos insultos, Jean pierde la paciencia y destruye los rosales de Mr. Dubose, que cuida con tanto esmero, cortando las flores con el bastón de Scout. Cuando Atticus se entera, lo obliga a disculparse y a reparar el daño. Como castigo, Jean debe ir todos los días después de la escuela a leer en voz alta a Mr. Dubose durante un mes, y Scout la tiene que acompañar. Las primeras sesiones son incómodas. La anciana interrumpe constantemente, se queja, tiembla y parece perder el conocimiento cada cierto tiempo, mientras su enfermera lo despide abruptamente al sonar el reloj. Con el paso de los días, las sesiones se alargan cada vez más y los niños notan que ella soporta cada vez más tiempo sin que la enfermera intervenga. Finalmente, cuando el castigo acaba, Atticus, su padre, les informa a Jean y Scout que Mr. Dubose había muerto. Entonces les revela la verdad. La anciana era morfinómana, adicta a la morfina desde hace años. Antes de morir, quiso liberarse del uso que tenía de esta droga, por lo que le pidió a Atticus que le ayude a mantenerse distraída. Por eso, Atticus mandó a Jean y a Scout a leerle a la señora.
por lo cual ellos lograron que ella muera libre de la droga, y Atticus les dice que eso fue un acto de verdadera valentía. Valentía no es solo un hombre con un arma, sino alguien que lucha sabiendo que va a perder y aún así sigue adelante. Jim comprende la lección. En el capítulo 12, llega el verano y Atticus tiene que ausentarse por unos días para trabajar en la legislatura del estado. Durante su ausencia, Calpurnia se encarga del cuidado de los niños. Un domingo decide llevarlos a su iglesia, lo cual despierta la curiosidad de Scott, ya que nunca había estado en una iglesia de personas negras. Cuando llegan, algunos miembros de la congregación se muestran desconcertados por la presencia de los niños blancos, especialmente una mujer llamada Lula, que le reprocha a Calpurnia por haberlos llevado. Sin embargo, la mayoría lo recibe con mucha humildad. El reverendo Sykes les da la bienvenida y los hace sentarse con él en el balcón. Durante el servicio, Scoop y Jim notan que la iglesia es muy diferente a la suya, pues no tienen himnarios ni libros porque la mayoría no sabe leer, así que canta repitiendo verso por verso lo que dice el líder del coro. También observan que los fieles recaudan dinero para ayudar a la familia de Tom Robbins, quien está en la cárcel. El reverendo Sykes se niega a terminar la colecta hasta reunir la cantidad necesaria. Scott se sorprende al saber que la comunidad negra apoya a Atticus y a Tom y pregunta a Calpurnia por qué hablan diferente en la iglesia que en casa. Calpurnia le explica que usa otro método de hablar allí para adaptarse y no parecer presumida. Cuando regresan, la tía Alexandra está esperándolos en casa. Se ha mudado con ellos para ayudar en el cuidado y crianza de Scott y Jim, porque considera que los niños necesitan una figura femenina y una influencia más adecuada en su educación. La llegada de Alexandra marcará un cambio en toda esta rutina familiar. Ya en el capítulo 13, con la llegada, como mencionamos en el anterior, con la llegada de la tía Alexandra, la vida en la casa de los Finch cambia bastante. Ella se instala con la intención de ayudar a Atticus a criar a Scott y a Jim de la forma correcta, según su punto de vista. Es una mujer orgullosa de la familia Finch, de sus antepasados y de su posición social. Cree que Scott necesita modales, vestidos y comportamiento más femenino y que Jim debe comportarse como un joven caballero. La tía Alexandra se preocupa mucho por las buenas familias de Macon y le gusta clasificar a la gente según su apellido y reputación. Dice que algunas familias nacen buenas, otras no tanto. Incluso persuade a Atticus para que les hable a los niños sobre el orgullo de su linaje, de su apellido. Atticus, aunque no está de acuerdo con esa forma de pensar, intenta complacerle. Les da un discurso torpe sobre la buena sangre de los Finch, pero se siente incómodo y termina riéndose. Scott y Jim no entienden por qué su padre, que siempre había enseñado igualdad, ahora habla de clases sociales. Alexandra, sin embargo, pues sigue insistiendo en imponer su estilo de vida en la casa. Lo que genera tensiones con Scott, pues a ella no le parece bien. Scott cada vez se siente más presionada, la tía no aprueba su forma de vestir ni sus juegos con Jim y Dean, y pese a las diferencias, Atticus les pide mucha paciencia y respeto, recordándoles que Alexandra tiene buenas intenciones aunque sea realmente estricta. Ya en el capítulo 14, con el juicio de Tom Robinson acercándose, el ambiente se vuelve cada vez más tenso en Macon. Scott nota que el pueblo está dividido entre quienes apoyan a Atticus y quienes lo critican. En casa, los niños escuchan fragmentos de conversaciones adultas sobre el tema y Scott pregunta cada vez más por la curiosidad que tiene. Una noche, Scott y Jim escuchan discutir a su padre con la tía Alexandra sobre Calpurnia. Alexandra opina que la cocinera ya no debería trabajar con ellos porque ahora Scott necesita una figura femenina blanca que la guíe. Atticus rechaza la idea tajantemente y defiende a Calpurnia diciendo que es parte de la familia ahora y que no irá a ninguna parte. Esa misma noche, Jim y Scott discuten entre sí. Jim, que ha madurado y se comporta más como adulto, intenta corregir a su hermana, lo que a ella la enfurece. En medio de la pelea, Scott siente que algo se mueve abajo de su cama. Pensando que es una serpiente, llama a Jim para que mire y ambos descubren de sorpresa que Dee está escondido bajo su cama. Dee les cuenta que se escapó de su casa en Meridian porque su madre y su nuevo padrastro no le hacen caso, por lo cual tomó un tren y luego caminó hasta Macon. Scott y Jim prometen no delatarlo con nadie, pero Atticus, al enterarse, lo escucha tranquilamente y avisa a la tía Rachel, su tutora. Le dice a Dee que puede quedarse unos días.
Esa noche, Deal le confiesa a Scout que se siente solo en su casa, aunque viva con su familia. Scout comprende que aunque su padre no siempre está presente, nunca con sus hermanos han sentido abandonados. Continuando con el capítulo 15, el juicio de Tom Robinson está a punto de comenzar y la tensión en el pueblo se hace cada vez más evidente. Varios hombres visitan a Atticus una noche en su casa. Scout y Jean los observan desde la ventana, pues la curiosidad. Los hombres llegan a hablar en voz baja, preocupados por posibles problemas en el día del juicio. Atticus los tranquiliza, pero la tele central y los niños perciben el ambiente de preocupación. Unos días después, Atticus sale de su casa una noche con su coche, lo cual es raro en él. Jean, intrigado, decide seguirlo con Scout y Deal. Lo encuentran sentado solo al frente de la cárcel del condado, leyendo un periódico bajo la luz del farol. Dentro de la cárcel está Tom Robinson, trasladado allí temporalmente. De repente llega un grupo de hombres en varios autos. Bajan y rodean a Atticus. Los hombres son del pueblo. Muchos de ellos estaban totalmente borrachos, que habían ido con la intención de linchar a Tom Robinson esa misma noche. Atticus les dice firmemente que se vayan, pero ellos lo amenazan. Scout, sin entender el peligro en el que estaba imponiendo su padre, corre hacia él y se coloca entre él y los hombres. Jean y Deal la siguen. Atticus se pone muy pálido y les ordena regresar a casa, pero Jean se niega. Los hombres se ríen nerviosamente, sorprendidos por la aparición de los niños. Sin darse cuenta de lo que sucede, reconoce entre los hombres a Mr. Cunningham, el padre de su compañero Walter. Scout empieza a hablarle con naturalidad, recordando a la vez que Atticus, su padre, lo ayudó con un problema legal y diciéndole que saludará a su hijo en la escuela. Su inocencia rompe la tensión. Mr. Cunningham, avergonzado, le dice a Scout que se lo agradece y le ordena al grupo de hombres que se retire. Los hombres se van sin causar algún daño. Atticus en ese momento suspiró de alivio porque temía por la seguridad de sus hijos. Cuando el sheriff y otros amigos de Atticus llegan poco después, él les explica lo ocurrido. Agradece a Jean, Scout y Deal por aparecer, aunque les advierte que lo que hicieron fue muy peligroso para ellos. Esa noche, los tres niños se dan cuenta que su padre está enfrentándose a algo mucho más serio que simples críticas. Está arriesgando su reputación y su seguridad por hacer lo correcto. En el capítulo 16, después del intento de linchamiento, el pueblo de Macomb se llena de muchos rumores. Scout, Jean y Deal escuchan a los adultos hablar sobre el juicio de Tom Robinson, que ya ha creado mucha tensión en el pueblo. La tía Alexandra desaprueba que los niños se interesen en ese juicio. Su padre en realidad no les prohíbe ir, pero prefiere que no asistan. El día en que comienza ese proceso, el centro del pueblo se llena de toda la gente del pueblo, que son familias enteras entre granjeros, curiosos y vecinos, los cuales estos se reúnen frente al tribunal. Para muchos es casi un espectáculo. Scout, Jean y Deal, desobedeciendo a su padre, se mezclan entre la multitud y logran entrar al edificio donde será el juicio. El juez del caso, el cual es el juez Taylor, un hombre que aunque parece descuidado, es astuto y muy justo. Los niños no encuentran lugar abajo, por lo que encuentran al reverendo Sykes y este es el líder de la iglesia negra de Calpurnia. Les dice que pueden subir con él a la galería superior, destinada a los afroamericanos. Desde allí tienen una vista perfecta del tribunal. Atticus está sentado junto a Tom Robinson, que luce tranquilo pero nervioso. El fiscal Mr. Hilmer representa al Estado. El público está dividido entre blancos abajo, negros arriba. Scout observa que Atticus parece tranquilo, aunque sabe que el caso será totalmente difícil y que quizá pierda, pero Scout se siente realmente orgulloso de él. Cuando el juez entra y llama a los jurados, el ambiente se vuelve tenso. Comienza el juicio que pondrá a prueba al pueblo entero. Continúa con el capítulo 17. El primer testigo del caso es Hank Tate, es el sheriff del condado. Cuenta que el 21 de noviembre fue llamado a la casa de Bob Ewell, quien le dijo que su hija Mayela había sido golpeada y violada. Cuando llegó, encontró a la joven en el suelo con el rostro lleno de moretones, especialmente en el lado derecho. Dice que no vio señales de agresión sexual concretas, pero que la chica aseguró que Tom Robinson la había violado. Atticus interroga al sheriff con mucha calma.
Le pregunta si mandó a llamar a un médico y Tate responde que no, porque no es necesario hacerlo. Atticus insiste en detalles. Si las heridas estaban en el lado derecho, eso significaría que fueron hechas por una persona sorda. El sheriff confirma ese detalle. El siguiente testigo es Bob Ewell, el padre de Mayela. Es un hombre sucio, grosero y altanero que vive en la pobreza más extrema, pero se comporta con arrogancia en el estrado. Dice que al llegar a casa vio a Tom Robinson encima de su hija, que Tom escapó y él llamó al sheriff inmediatamente. Afirma ser zurdo. Atticus le pide que firme su nombre y al hacerlo todos ven que usa la mano izquierda, confirmando la sospecha de que él mismo pudo haber golpeado a su hija. El público murmura y el juez Taylor ordena silencio. Scott observa que Atticus trata con respeto incluso a Bob Ewell, lo que enfurece al testigo que se siente realmente humillado por él. El capítulo termina con la sensación de que la defensa de Atticus comienza a debilitar el testimonio de los Ewell. Iniciando con el capítulo 18, llega el turno de Mayela Ewell, la supuesta víctima. Es una joven de 19 años, pálida y muy temerosa, que parece no haber tenido nunca un trato amable. Durante su declaración, cuenta que el día del ataque estaba sola, porque mandó a sus hermanos a comprar helado. Dice que le pidió a Tom Robinson que la ayudara a romper una chatarra y que cuando entró a la casa, él la agarró por el cuello, la golpeó y la violó. Atticus, al interrogarla, es muy educado, lo que hace que Mayela se irrite. Ella confunde su cortesía con burla porque no está acostumbrada a que nadie la trate con amabilidad y con mucho respeto. A través de las preguntas, Atticus logra que el jurado comprenda su situación. Vive con su padre violento y alcohólico en una casa junto al basurero del pueblo. Su madre murió hace años y ella se encarga sola de sus hermanos pequeños. Atticus sugiere que no hubo violación, sino que Mayela intentó besar a Tom Robinson, lo que para una mujer blanca del sur es una vergüenza totalmente enorme. Cuando su padre los vio, la golpeó brutalmente. Atacada por la vergüenza y el miedo, Mayela habría acusado a Tom para protegerse a sí mismo. Sin embargo, Mayela se niega a aceptar esa posibilidad. Llorando y llena de rabia, grita al jurado que todos son cobardes y no castigan a Tom Robinson. Cuando baja del estrado, el ambiente del tribunal es de tensión y desconcierto. Atticus ha sembrado la duda, pero todos saben que convencer a un jurado blanco de la inocencia de un hombre negro es, en tanto, en el pueblo de Macon, imposible. Continuando, ya el capítulo 19, llega el momento más importante del juicio. Tom Robinson sube al estrado para declarar. Es un hombre de 25 años, tranquilo, educado y muy respetuoso. Atticus comienza su interrogación, haciendo que Tom cuente su versión de los hechos con claridad. Tom explica que conocía a Mayela Ewell porque pasaba frente a su casa todos los días camino al trabajo. A veces ella lo llevaba para que lo ayudara con pequeñas tareas, cortar leña, arreglar una puerta, traer agua, y él siempre aceptaba porque le daba pena verla sola y tan pobre. El día del supuesto ataque, Mayela le pidió que entrara a la casa para arreglar una puerta rota. Al entrar, notó que la puerta no tenía nada malo. De pronto, Mayela le dijo que había mandado a sus hermanos a comprar helado y que nadie más estaba en su casa. Luego, según Tom, ella lo abrazó por la cintura y trató de besarlo. Él se asustó tanto que derribó una silla al intentar escapar de allí. En ese momento aparece Bob Ewell, su padre, quien gritó insultos racistas y amenazó a su hija. Tom huyó en ese instante sabiendo que nadie iba a creer su versión. Entonces Atticus le pide a Tom que muestre su brazo izquierdo. Está totalmente inutilizado, más corto que el derecho y con la mano atrofiada, producto de un accidente que tuvo cuando era un niño. Por eso, físicamente, le habría sido imposible golpear a Mayela en el lado derecho del rostro, como decía el testimonio. Cuando el fiscal, Mr. Hilmer, lo interroga, cambia el tono y empieza a tratar a Tom con desprecio, llamándolo condescendientemente Boy, que se refiere a chico. Le pregunta por qué ayuda a Mayela sin cobrar y Tom responde, le sentía lástima. Esa frase provoca un murmullo en la sala, porque para los blancos del pueblo, que un hombre negro diga sin sentir que siente lástima por una mujer blanca es considerado como una insolencia o burla hacia los blancos. El fiscal aprovecha el prejuicio del jurado, insinuando que Tom mintió para cubrir su deseo hacia una mujer blanca. Scott observa cómo Dee empieza a llorar silenciosamente, pues no soporta ver cómo el fiscal humilla a Tom solo por su color de piel. Jim trata de consolarlo, pero el niño está conmovido por la injusticia de ese momento. Ya en el capítulo 20, Scott y Dee salen del tribunal para que Dee se pueda calmar. Afuera se encuentran con Mr. Dorcas Raymond,
un hombre blanco conocido por vivir con una mujer negra y tener hijos mestizos. La gente del pueblo dice que es un borracho porque siempre lleva una botella dentro de una bolsa de papel. Pero al hablar con ellos, Mr. Raymond les muestra que en realidad solo bebe Coca-Cola, pero que les confiesa que finge estar borracho para que los demás tengan una excusa que justifique su forma de vivir, ya que no soportarían que un hombre blanco elija vivir entre negros por decisión propia. Luego los niños regresan al tribunal justo cuando Atticus está dando su alegato final. El abogado se quita el saco, afloja la corbata y empieza a caminar lentamente por la sala mientras habla. Con voz tranquila, le repasa todos los hechos del caso. No hay pruebas médicas. El único testimonio es el de Mayela y su padre. Ambos son con contradicciones. Recuerda que el brazo izquierdo de Tom está inmovilizado y que Bob Ewell es sordo. Atticus le pide al jurado que deje a un lado los prejuicios y ve a Tom como un ser humano, no como un símbolo racial. Les dice que pues Mayela rompió una regla inviolable del sur al intentar seducir a un hombre negro y por eso tuvo que acusarlo para ocultar su vergüenza ante el pueblo y ante su padre. Con voz firme, pronuncia una de sus frases más recordadas por él. En ese país, nuestros tribunales son los grandes niveladores. Ante ellos, todos los hombres deben ser iguales. Luego, Atticus mira a Tom y dice que confía en la justicia. Aunque su rostro muestra un total cansancio, al terminar, vuelve a su asiento y espera. Entonces, el juez Taylor llama a la fiscal para cerrar, pero su alegato es muy corto. La sala queda en silencio absoluto mientras el jurado se retira a deliberar pues, el resultado. En el capítulo 21, el tribunal queda en total tensión. Afuera ya es de noche, pero nadie se mueve del lugar. Scoop, Jim y Dean permanecen arriba en la galería, observando a su padre inmóvil junto a Tom Robinson. El reverendo Sykes les dice que el jurado podría tardar en decidir, pero Jim insiste en quedarse. Está convencido de que esta vez ganará y que se hará justicia. El tiempo pasa lentamente y finalmente, cerca de las 11 de la noche, el jurado regresa al tribunal. Nadie respira, Atticus se levanta y Tom también. Cuando el juez pregunta el veredicto, el portavoz del jurado anuncia: culpable, culpable, culpable. Cada repetición es como un golpe hacia todos los que estaban observando. Scoop observa cómo Atticus baja lentamente la cabeza y guarda sus papeles. Tom queda inmóvil, devastado. Jim realmente no cree lo que está pasando y se queda con los ojos llenos de lágrimas, murmurando que no tiene sentido, no puede ser. Atticus, con dignidad, se levanta y sale por una puerta lateral. En la galería, todos los asistentes negros se ponen de pie, en silencio, para honrarlo por su valentía, mientras Atticus se aleja. El reverendo Sykes le toca el hombro a Scoop y le dice: levántate, Jim Lowes, tu padre está pasando. Scoop se levanta y observa a Atticus marcharse cansado, solo, sabiendo que había perdido un caso imposible, pero que había defendido la verdad hasta el final. Dentro del capítulo 22, después del veredicto, Jim, Scoop y Dean regresan junto a Calpurnia a su casa. Jim está profundamente afectado por la decisión del tribunal. No deja de repetir que no fue justo y que Atticus probó la inocencia de Tom y que no entiende cómo el jurado pudo condenarlo. Scoop intenta consolarlo, pero Jim está llorando abiertamente con una mezcla de rabia en su interior. A la mañana siguiente, Atticus sale temprano, pero al despertar, los niños encuentran en la cocina una gran cantidad de comida. Pollo, pan, pastel y frutas, que la comunidad negra del pueblo le había dejado como agradecimiento por su esfuerzo y valentía en el juicio, por tratar de defender a Tom Robinson y lograr que se haga justicia, lo cual no fue lo que sucedió. Cuando Atticus llega y ve los regalos, se emociona profundamente, les dice que esa gente no tiene casi nada y aún así compartieron lo poco que poseen. Nos han pagado más de lo que merezco, dice con humildad. Más tarde, Miss Moody invita a Scoop y a Jim a su casa para conversar. Ella los consuela y les explica que Atticus no estaba solo. El juez Taylor lo nombró defensor de Tom Robinson porque sabía que era el único abogado que realmente se esforzaría en hacer justicia a Tom Robinson.
Les dice que aunque hayan perdido, el hecho que el jurado haya tardado en decidir ya es un pequeño avance, porque normalmente los veredictos se dan en minutos. Mientras hablan, Miss Stephanie, la chismosa del vecindario, llega corriendo con la noticia que Bob Ewell se cruzó con Atticus en la calle y le escupió en la cara, insultándolo y amenazándolo. Atticus simplemente se limpió y se fue sin responder. Scout se alarma, pues se asusta por la seguridad de su padre, pero Miss Maud asegura que su padre sabe cuidarse y que su fortaleza no está en pelear, sino en mantener la calma ante ese tipo de situaciones. Esa noche, Scout nota que Jim parece haber cambiado, pues se muestra más maduro, más callado, empieza a comprender la dureza del mundo en el que vive. En el capítulo 23, los días siguientes de ese juicio, de ese día de juicio, la tensión continúa aún. Bob Ewell sigue jactándose de haber vengado a su hija y repite que Atticus no se atrevería a enfrentar. Atticus lo ignora por completo. Cuando los niños se preocupan, él les dice que Bob necesita descargarse con alguien y que prefiere haber sido él antes que otra persona. Sin embargo, Jim sigue inquieto. Piensa que si un hombre es capaz de escupirle a otro sin motivo, podría hacer algo aún peor que eso. Atticus intenta tranquilizarlos, recordándoles que Bob Ewell ya ha tenido su momento de venganza y no se atrevería más. En casa, el tema del juicio sigue presente. Atticus les explica a Jim y Scout cómo funciona el sistema de jurados y por qué el racismo influye mucho en los veredictos. Les dice que en un jurado compuesto por hombres blancos del pueblo era casi imposible que alguien declarara inocente a un negro acusado por violar a una mujer blanca, aunque las pruebas fueran totalmente claras. Jim pregunta por qué la gente actúa con tanta injusticia, y Atticus le responde pues que los prejuicios están tan arraigados que cambiarán muy lentamente, no como se espera. En medio de la charla llega la tía Alexandra, que sigue preocupada por el peligro que representa Bob Ewell, y le llega a decir a Atticus que Bob es el tipo de hombre que haría daño a alguien débil o indefenso. Atticus insiste que no hay motivo para preocuparse realmente. Mientras tanto, Scout habla con Jim sobre las clases sociales del pueblo. Él intenta explicar que Macon está dividido en grupos. La gente como los Finch, los campesinos como los Cunningham, los pobres como los Ewell y los negros. Scout no entiende por qué existen ese tipo de divisiones si todos son personas. Jim, más maduro, le dice que pues la gente no es igual y que eso es lo que hace el mundo tan confuso. Antes de dormir, Scout reflexiona sobre la conversación y dice que le gustaría vivir en un lugar donde pues no existieran tantas diferencias ni tanto odio entre las personas, solo por su tipo de clase social. En el capítulo 24, el verano avanza y la tía Alexandra organiza en casa una reunión de damas del club misionero. Scout, vestida con un vestido que no le gusta, debe comportarse como una señorita y ayudar a servir té y pastelitos. Entre las invitadas está Miss Maudie, Mr. Merriweather, Mr. Farrow y otras mujeres del pueblo. Durante la reunión, las mujeres hablan sobre religión, claridad y las misiones en África. En sí se presentan como muy piadosas, pero al mismo tiempo critican duramente a los negros en México. Mr. Merriweather, en especial, se queja de que algunos negros del pueblo están inquietos desde el juicio, diciendo que deberían ser mucho más agradecidos. Scout se da cuenta que la hipocresía de esas mujeres que dicen ayudar a los pobres de otros países mientras desprecian a las personas de su propio pueblo. En medio del encuentro, pues Atticus entra al salón con el rostro muy vacío, muy serio. Le pide a la tía Alexandra, a Miss Maudie y a Calpurnia que lo acompañen un momento a la cocina, y allí, con voz baja, les da una noticia totalmente terrible. Tom Robinson ha muerto. Intentó escapar de la prisión durante el recreo y los guardias le dispararon. Recibió aproximadamente 17 balas. Atticus está totalmente abatido, destrozado, aunque dice que Tom sabía que su causa estaba perdida y prefirió morir intentando huir que seguir esperando una justicia que nunca podría llegar. Atticus y Calpurnia van juntos a dar la noticia a la esposa de Tom, Helen Robinson, mientras la tía Alexandra se queda en casa conmocionada. Y a pesar de su dolor,
Ella y Miss Maudy regresan al salón con serenidad. Siguen sirviendo el té como si nada hubiera pasado, manteniendo la compostura frente a las damas. Y Scott las observa y se da cuenta que la verdadera fuerza de las mujeres no está en las apariencias, sino en su dignidad al soportar la tristeza sin dejar de cumplir con lo que les toca. Este capítulo termina con Scott comportándose como una dama, imitando el temple y la calma de su tía Alexandra y Miss Maudy, aunque en su interior aún no comprende del todo la injusticia de lo que había ocurrido. Ingresando al capítulo 25. Después de la muerte de Tom Robinson, la noticia se extiende rápidamente por Macon. Scott recuerda el día en que Atticus y Calpurnia fueron a dar noticia a Helen Robinson, la esposa de Tom. Ella iba caminando con una canasta de ropa cuando los vio acercarse. Ella comprendió lo ocurrido y cayó desmayada en ese instante, gritando de dolor. Atticus la ayudó a calmarse y Calpurnia la acompañó a su casa, mientras los niños de Helen miraban sin entender nada. En el pueblo, la reacción de los blancos es fría y despectiva. Muchos dicen que fue su culpa por correr. Otros comentan que era típico de los negros actuar sin pensar. Mr. Underwood, el editor del periódico, escribe un artículo conmovedor en el Macon Tribune comparando la muerte de Tom con la matanza de un ruiseñor inocente, explicando que no hizo ningún mal y que su única falta fue confiar en la justicia. El juicio, que antes había generado gran conmoción, se olvida pronto. Solo los negros del pueblo y la familia de Atticus siguen recordando el caso con dolor. Scott, que aún es muy niña, no comprende completamente el significado de todo lo ocurrido, pero siente que algo muy injusto ha pasado. Mientras tanto, el resentimiento de Bob Ewell no ha desaparecido para nada. Aunque el juicio había terminado, él sigue culpando a Atticus de haberlo humillado en el tribunal. Atticus le resta totalmente la importancia y continúa con su vida, pero Scott y Jean notan algo inquietante se acerca o se aproxima. En el capítulo 26 menciona que ya empieza un nuevo ciclo escolar. Scott regresa a la escuela, más grande y más consciente del mundo que la rodea. En clase, su maestra, que es la Miss Gates, da una lección sobre democracia y la situación en Alemania, hablando de cómo Hitler persigue a los judíos. Dice que eso es terrible y que los estadounidenses son diferentes porque aquí todos son iguales. Scott se siente confundida porque recuerda que durante el juicio de Tom Robinson escuchó a esa misma maestra decir que los negros ya se estaban creyendo mejores que los blancos. No entiende cómo alguien puede condenar la injusticia en otro país y al mismo tiempo defenderla en el propio. Esta contradicción que hizo la Miss le da vueltas en la cabeza a Scott durante todo el día. En casa, Scott comenta el asunto con Jean, pero él reacciona con enojo. Ya no soporta más hablar sobre el juicio ni sobre Tom Robinson y le dice con mucha dureza que no lo mencione nunca más. Scott se sorprende, pero Atticus le explica que Jean todavía está procesando el dolor y la rabia que sintió al ver esa justicia que sucedió con el caso de Tom Robinson. Y aún así, la vida en Macon parece volver a la rutina normal. Scott sigue creciendo, pero en el fondo siente que su infancia está perdiendo algo, la inocencia que tenía antes del juicio y de comprender cómo funciona el mundo adulto, cuando apenas todavía seguía siendo una niña. En el capítulo 27, ya es otoño, suceden varios sucesos inquietantes que alteran la calma del pueblo. Pues Bob Ewell, su sentido vengativo, comienza a comportarse de manera amenazante. Primero, consigue un trabajo en la administración pública, pero lo pierde a los pocos días por su irresponsabilidad. En lugar de reconocer su culpa a Atticus de haberlo arruinado y promete vengarse. Poco después, llega a intimidar a Helen Robinson, la viuda de Tom. La sigue por el camino cada vez que va a trabajar, lanzándole insultos y amenazas. Y finalmente, el patrón de Helen, Lindis, lo enfrenta directamente y deja de seguirla. También se habla de que alguien ha intentado entrar a la casa del juez Tyler, el mismo que presidió el juicio de Tom Robinson. Una noche, el juez escuchó ruidos y vio una sombra moverse cerca de su porche, pero no alcanzó a atrapar a nadie. En medio de esos incidentes, Scott se prepara para Halloween.
donde se celebra una obra escolar en el auditorio de Mako. La maestra organiza un desfile en el que cada niño representa un producto típico del condado. Scout hará el papel de jamón, vestida con un disfraz grande de cartón que en sí lo cubre todo su cuerpo y solo deja una pequeña abertura para que pueda ver. Jim promete acompañarla esa noche, pues Atticus y Alexandra, su tía, están realmente cansados y pues los niños van solos al evento. El ambiente parece tranquilo, pero en la oscuridad el peligro se acerca sin que nadie lo vea. Dentro del capítulo 28, llega la noche de Halloween. Scout y Jim van caminando hacia la escuela, ya oscurecido por el sendero entre los árboles. Scout lleva puesto su disfraz de jamón, como se mencionó en el capítulo anterior, le tapa el cuerpo completo y solo tiene una abertura para que vea, y lo cual también está hecho de alambre y cartón pintado, que le cubre completamente el cuerpo. Entonces Jim lleva una linterna y la acompaña. Mientras caminan, escuchan un ruido detrás de ellos, pasos que parecen seguirlos, pero cuando se detienen, el sonido también se detiene. Al principio piensan que es Cecil Jacobs, un compañero de la escuela que los molesta y les hace bromas pesadas. Entonces llegan al auditorio, donde se celebra el concurso de disfraces y la obra escolar. Scout está agotada, se queda dormida y entra tarde al escenario, lo que provoca pues risas en el público, burlas. Y al final del evento, los niños deciden regresar solos a casa, ya que la tía Alexandra y Atticus no pudieron ir, lo cual van por el camino que está totalmente oscuro y el viento sopla entre los árboles. Y de pronto van a escuchar pasos de nuevo, pero esta vez más rápidos y más cerca de ellos. Jim toma la mano de Scout y le dice que corra, pero ella apenas puede moverse con el disfraz puesto. En ese momento, alguien los ataca. Scout siente que le empujan al suelo. Escucha el grito de Jim, un golpe seco y un crujido como de huesos rompiéndose. Jim grita de dolor. En medio de la confusión, Scout oye sonidos de lucha, luego un silencio y un jadeo, y después siente que alguien la levanta y la lleva en brazos hacia la carretera. Todo en ese momento le parece muy confuso, y cuando logra salir del disfraz, ve que Jim está inconsciente y que un hombre desconocido la está cargando hacia su casa. Atticus y la tía Alexandra salen alarmados inmediatamente al barrio central. Llaman al Dr. Reynolds y al sheriff Hayte. Jim tiene el brazo totalmente roto y está inconsciente, pero respira. Scout, aún aturdida de ese momento, mira al hombre que lo salvó. Es pálido, muy delgado, de ojos grises, y se queda en silencio en una esquina, como si no supiera dónde está. No dice ni una sola palabra y nadie todavía sabe quién es. En el capítulo 29, una vez que el doctor y el sheriff revisan a Jim, Hayte interroga a Scout para saber qué ocurrió y qué pasó con Jim. Ella relata todo lo que recuerda, los pasos, el ataque, el forcejeo y que luego alguien los rescató. Dice que no vio con claridad al agresor, pero que el hombre que lo salvó es el que estaba sentado ahí en la esquina, callado. Hayte muestra el cuchillo encontrado cerca del cuerpo del atacante, que fue hallado muerto bajo un árbol. El sheriff dice que se trata de Bob Ewell, quien aparentemente lo siguió después del evento y trató de matar a Jim y Scout para vengarse de Atticus por haberlo humillado en el tribunal y delante del pueblo. Y según el informe, Bob Ewell murió con un cuchillo clavado en el pecho. Scout vuelve a mirar al hombre que estaba sentado en la esquina, lo observa detenidamente por primera vez y con un hilo de voz entiende quién es. Dice: «Hey, Bob». El hombre que lo salvó es Arthur, conocido como Bob Raider, el misterioso vecino que los niños temían desde siempre, y el cual está de pie, tímido, con una expresión dulce pero a la vez asustada. Scout se da cuenta que Bob siempre había estado cerca de ellos y cuidándolos silenciosamente. Ya en el capítulo 30, Atticus, Hayte y Bob Raider se sientan en la sala. Atticus, aún confundido de lo que había sucedido, cree que Jim mató a Bob Ewell en defensa propia durante el forcejeo. Él menciona que aunque fue un accidente, debe informarlo al tribunal porque la verdad es lo correcto. Pero Hayte se niega, insiste que Bob Ewell cayó sobre su propio cuchillo. Atticus no entiende al principio y cree que el sheriff quiere proteger a Jim. Sin embargo, Hayte le explica con firmeza que Bob Raider fue quien mató a Bob Ewell para salvar a los niños, y que si el pueblo se entera, Bob se convertirá en el centro de atención, lo que sería muy cruel
para alguien tan tímido y solitario. Menciona, arrastrar a los reflectores sería como matar a un ruiseñor. Entonces Atticus mira a Scout buscando su opinión de ella, y lo cual ella comprende de inmediato y responde que lo que dice el sheriff es la razón correcta, porque exponer a Bo sería como matar a algo inocente. Atticus asiente y acepta la versión oficial. Bob Ewell cayó sobre su propio cuchillo. Luego Atticus le agradece a Bo por haber salvado la vida de Jean y le ofrece acompañarlo a su casa. Scout, que ha estado observando todo con atención, nota que Bo se comporta como un niño asustado. Ella le toma suavemente la mano y lo conduce fuera de la casa. Ya en el último capítulo, el 31, Scout acompaña a Bo Reidel hasta su casa. Caminando despacio por el vecindario en una noche tranquila, entra con él y observa por primera vez el interior de su casa, la cual está en penumbra, silenciosa, con muebles viejos y un aire de abandono. Bob la acompaña hasta la puerta y le sonríe tímidamente y se despide con un leve gesto. Scout le dice: "Buenas noches, señor Arthur". Cuando Bob cierra la puerta, Scout se queda un momento en el porche y mirando hacia afuera. Desde allí ve todo el vecindario desde la perspectiva de la que veía Bob, pues veía la casa de los Finch, su familia, la de Miss Maury, el árbol del que solían encontrar los regalos, la escuela, y se dan cuenta que Bob los había observado crecer todo ese tiempo y protegiéndolos sin que ellos realmente lo supieran. Mientras camina de regreso a casa, recuerda las palabras de su padre Atticus, que dice que uno nunca entiende realmente a alguien hasta que se pone en su lugar. Ahora, al mirar el mundo desde el porche de Bo, Scout comprende finalmente esa lección, pues cuando llega se da cuenta también que Atticus, su padre, está sentado junto a la cama de Jean, que duerme, y Scout se acurruca junto a su padre y él le lee un cuento para que ella se quede dormida. En medio de su sueño, escucha la voz de su padre diciéndole: "La mayoría de la gente, Scout, es buena cuando por fin la logras ver". Así termina la historia, con Scout durmiendo tranquila, habiendo aprendido lo más importante, que es la compasión y la capacidad de mirar a los demás con empatía, dejando atrás los prejuicios y el miedo a todo lo que pueda observarse. Bueno, esto ha sido toda mi narración con respecto a la obra titulada Matar a un ruiseñor. Espero que haya sido de su agrado y hayan logrado comprender esta interesante obra.